Hola amigo, amiga que escuchas en este momento. Te habla la hermana Lorena Gallardo. Te interrumpo un momento para compartirte un trozo de la palabra de Dios. Porque Dios ha impuesto la inquietud en mi corazón hace varios días en transmitir este mensaje a través de la plataforma en nombre de la Radio Cristiana Testimonios. Quiero compartirte este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ti. Y quiero comenzar con la lectura de lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, en el libro de Juan capítulo 5, versículo 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este mensaje lo he titulado De muerte a vida. Y para poder comenzar es necesario, amigo, que tú sepas que la palabra de Dios es el manual que Dios ha dejado al ser humano para poder actuar y vivir correctamente, para poder vivir de la manera que el Creador ha diseñado. Todo producto tiene un manual de uso para que funcione correctamente. Todas las cosas que usted pueda comprar traen un manual de uso. Bueno, nuestra vida como seres humanos también posee un manual que diseñó nuestro Creador, y es la Biblia, donde podemos encontrar su palabra, donde podemos conocer quién es Dios y cuáles son los pensamientos de Él hacia nosotros. De esa palabra y de ese Dios te vengo a hablar en esta hora, en este mensaje de muerte a vida. Primeramente usted dirá: pero bueno, yo no necesito arrepentirme, o he sido una buena persona. Pero déjame decirte que esto que te voy a comentar es lo que dice la Biblia respecto a todos nosotros los seres humanos. Respecto a todos, sin ninguno que se pueda excluir. Dice la Biblia que primeramente Él hizo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, a Adán y a Eva, y los puso con un propósito. Y Dios les dijo que disfrutaran de todo lo que Él había creado para ellos, y les puso a que se multiplicaran, les dio la orden de llenar la tierra, pero también les dio un mandamiento, les dijo que podían comer de todos los frutos excepto de uno. Y usted ya se conoce la historia, lo vemos hasta en los dibujos animados. Usted conoce la historia que Eva comió del fruto prohibido y lo compartió con Adán, cayendo con esa acción en lo que llama la Biblia pecado. Entonces vemos la condición de la raza humana, donde se comienza por primera vez a usar ese acto de pecado. Dirá usted: pero ¿qué es el pecado? Yo escucho el pecado. Bueno, de pecado es toda desobediencia al mandato directo dado por Dios. El pecado es violar la ley y los mandatos de Dios, es desobedecer a Dios en lo que Dios manda. Ellos habían desobedecido a Dios en lo que Él les había prohibido. El Señor les había puesto para que disfrutaran de un huerto maravilloso, precioso, una naturaleza sin contaminación y todo lo que usted se puede imaginar que había en el huerto del Edén. Pero así como el disfrute, Dios les dio también un mandato, y ellos desobedecieron aquel mandato de Dios. Y es ahí donde venimos nosotros los seres humanos a conocer lo que significa el pecado, la desobediencia. Y déjeme decirle, amigo, que el pecado no es solamente un acto que queda hasta allí, sino es un pecado, sino que es un acto que trasciende más allá de lo hecho. Es un acto que trae consecuencias, y que todos nosotros como seres humanos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Ninguno puede decir: no, yo no tengo de qué arrepentirme, porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Y aquel que diga que no ha pecado, entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. Es lo que dice la palabra de Dios. Podemos ver en la palabra, en el libro de Romanos capítulo 3, 23. Dice el Señor: por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí el Señor, nuestro Creador, Él nos dice que todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado, no hay justo ni siquiera uno. Dice, el pecado trae una consecuencia. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué significa la palabra destituido? La palabra destituido significa despedido, significa alejado, significa separado de la gloria de Dios, separado del Creador. El pecado, amigo, trae como consecuencia separarnos de nuestro Dios, separarnos de nuestro Creador, de aquel que nos dio toda la, que diseñó un plan hermoso para el ser humano. El pecado nos separa de las cosas hermosas que Dios nos quiere dar. Dice la palabra también en el libro de Romanos capítulo 1:8, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amigo, aquí la palabra de Dios dice que el pecado a Dios le produce ira hacia aquel que la comete. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Por eso a veces vemos que suceden catástrofes naturales, porque a veces es el juicio de Dios por tanta maldad, por tanta desobediencia, por tanto desenfreno del ser humano, de la condición del ser humano, donde solamente a veces nombramos a Dios cuando necesitamos, cuando queremos la ayuda, cuando queremos el favor de Dios, pero de resto no nos acordamos de nuestro Creador. De resto no nos acordamos que existe un Dios que nos hizo con un propósito y que está vigente. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, ahí sí, Dios mío, ahí corremos a la iglesia, corremos a que oren por nosotros, pedimos oración acá, y ahí sí nos acercamos, ahí como que la fe como que se viene a activar. Pero de resto nosotros en nuestra condición humana pecaminosa nos alejamos cada vez más de Dios. Y por eso dice la palabra que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vemos países que están viviendo catástrofes una tras otra. Vemos países que están hundidos en el hambre. Países como Haití, por ejemplo, que usted puede ver un país lleno de miseria, que hay tantas personas yéndose del país. Y es un país que, si usted no lo sabe, es un país que está entregado a la santería, un país que está entregado al ocultismo, un país que está entregado al espiritismo. Todas esas prácticas en contra de la voluntad de Dios, en contra del deseo de Dios. Y por tanto Dios envía juicio, porque aquí la palabra de Dios dice que Dios envía desde el cielo su ira al ver tanta injusticia en la tierra. Pero sin embargo, amigos, dice la palabra de Dios en Hechos 17:30. Dice, pero Dios, a pesar de tantas cosas, de tanta maldad, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque la mayoría lo hace por ignorancia de que existe un Dios que le está viendo, que existe un Dios que quiere cambiarle, que quiere darle una nueva vida. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El Señor dice que va a haber un día, amigo, en que Él lo ha establecido. Lo quieras tú o no lo quieras, lo creas o no lo quieras, o no lo creas, Él ha establecido un día para juzgar al mundo. Y dice que lo va a hacer con justicia. Entonces, amigo, dice la palabra de Dios que el Señor ha pasado por alto, más bien, ha tenido misericordia de la humanidad, porque a estas alturas de tanta maldad es para que ya no existiera el ser humano, pero la misericordia de Dios se ha extendido, nos ha cubierto la misericordia del Señor, ha dado oportunidad, porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que no tengamos a su venida como tardanza, como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, porque no quiere que se pierdan, sino que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Y Él dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay una condición del ser humano, una necesidad del ser humano de ser rescatado de esta condición pecaminosa.
Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, ellos tenían una comunicación mutua con Dios. Ellos hablaban con Dios normalmente, así como usted puede hablar con un amigo, con una amiga, ellos hablaban directamente con Dios. Pero dice la palabra en que en el momento en que ellos pecaron, ellos fueron excluidos de aquel lugar maravilloso. Y aquella comunicación mutua fue cortada por causa del pecado, porque esa es la consecuencia del pecado, amigos, separarnos a nosotros de Dios. Pero es necesario que tú sepas, amigo, que hay consecuencias del pecado, que hay consecuencias de el caminar de espaldas a Dios. Hay personas que hacen y deshacen y dicen, no, por fin nada, en fin, nadie me ve, pero hay uno que te está viendo. Hay uno que sabe lo que tú haces cuando estás escondido. Cuando nadie te ve, tú puedes engañar a cualquier persona. Puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar a tus padres, puedes engañar a un pastor, puedes engañar a tu mamá. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra que sus ojos rondan la tierra. Y al Señor no hay nada que se le pueda esconder. Pero hay consecuencias que trae el pecado contra nosotros. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primeramente, el pecado nos aleja al pecador de Dios. Es destituido, alejado de la gloria de Dios. Nada más terrible para el ser humano vivir alejado de Dios, separado de Dios. Pero así como ser separado de Dios, hay otra consecuencia terrible, amigo, amiga que escuchas en esta hora. Y es una muerte física y una muerte espiritual que viene a consecuencia del pecado. O sea que el pecado no es cualquier cosa. El pecado no es un juego. El pecado es real. El pecado trae consecuencias terribles para la humanidad. Así como la muerte física entró a los hombres por causa del pecado, también la muerte espiritual. La muerte espiritual significa separación. Muerte significa separación. Y la muerte espiritual significa separado de Dios. Porque Él es quien nos da la vida, ¿cierto? Él es el que nos dio el soplo de vida. Y si nosotros estamos separados de aquella fuente de vida, nosotros estamos muertos para con Él. Entonces, ¿quién quiere vivir muerto para Dios? Nadie, todos queremos. La gente dice, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. Hay mucha gente que dice, Dios para allá y Dios para acá. Pero hay un versículo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, dice la palabra. Entonces, amigos, la muerte espiritual es algo terrible. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán y Eva, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es algo que pasó como que por herencia a toda la raza humana. El pecado, la tendencia pecaminosa. Usted ve que los niños que van creciendo y ya se levantan como que la intención de pelear, del egoísmo por el juguete, de levantarle la mano al otro niño. Ya el ser humano nace con esa tendencia a la maldad, con esa tendencia del pecado. ¿Por qué? Porque la recibimos por herencia, por Adán. Esto es lo que dice la palabra que acabamos de leer. Y dice, porque la paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos da la herencia de la muerte espiritual, de separarnos de Dios, de alejarnos de Dios. Pero el regalo de Dios, o sea, esa es la paga del pecado. Pero Dios también, en Él podemos encontrar el perdón. En Él podemos encontrar ese regalo que Él da, que es la vida eterna. O sea, no la muerte eterna, que es estar en el infierno, separado eternamente de Dios, sino que el Señor te ofrece en esta hora, si tú quieres recibirlo, porque no es para todos, es para aquel que cree y que le recibe. Dice más Dios da su dádiva, o sea, su regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra que para aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, así herederos de la vida eterna, herederos de la salvación. Porque el pecado te mata
en tu relación con Dios te separa de Dios y te hace estar como muerto para Dios. Así, si tú vienes a Cristo, si tú aceptas su sacrificio, si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te da de su vida, te imparte esa vida y ya no eres un muerto espiritual. Ahora vives en Cristo porque Él es la vida. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, Él es la única vía de salvación. Pero hoy día vemos una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Vemos que están los valores cambiados en la sociedad. Vemos hoy día como a lo que se rechazó por tanto tiempo y que por supuesto lo rechaza la Biblia. La gente hoy día, la sociedad, el modernismo que hoy día le llaman bueno. Le llaman ellos lo correcto ahora en este tiempo. Pero son cosas que están en contra de los principios bíblicos, en contra de la naturaleza misma. Dice la palabra de Dios en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El Señor lo dice en su palabra. Así que es necesario, amigo, que tú puedas reflexionar en esta hora, que puedas reflexionar de que no es porque tú creas que eres bueno, no es porque tú creas que tú no te metes con nadie, no, sino que tú sepas la condición de todos los seres humanos que no han venido a Cristo, que según su palabra, que es verdad su palabra, hay consecuencias que el pecado trae para tu vida y que tú necesitas acomodar, que tú necesitas solventar, que tú necesitas encarrilar tu vida en el Señor, que tú necesitas volver a tu Creador, que tú necesitas reconciliarte con aquel que te dio la vida, que tú necesitas restablecer una comunión con tu Padre, con el Señor. En Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 12 y 15, dice la palabra de Dios, para que tú veas lo que dice la palabra. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquí podemos ver un versículo tremendo, un versículo revelador. Sé que es revelador para tu vida porque habla lo que va a suceder. Lo que dijo el Señor en su palabra. Dice que un día los libros van a ser abiertos. Porque todos hemos de dar cuenta al Señor. Porque la vida, hay mucha gente que dice, no, pero la vida es una sola, hay que gozarla. Déjame decirte que no. La palabra dice que después de la muerte, Dios ha establecido el juicio para juzgar con justicia al ser humano por sus obras. Y dice la palabra que decía el apóstol Pablo, Dios le permitió ver a él el futuro, el juicio. Y decía, yo vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y dice que fue abierto otro libro, que era el libro de la vida. Y dice que todos los muertos, todos los que estaban allí fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que esos libros que dice la Biblia son un libro como de memorias de los hechos que usted y yo hemos cometido acá en la tierra. De las cosas que nosotros hemos dicho, hemos pensado, de las cosas que hemos hecho. Dice la palabra que esos libros van a ser abiertos. Y todos seremos juzgados por las cosas que están en los libros. Pero dice que hay un libro que es llamado el libro de la vida. Dice que aquel que no se halló inscrito su nombre allí, si el nombre no aparece allí, dice que esa persona será lanzada al lago de fuego. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible destino para la humanidad! Y dirá usted, esto parece una película de ciencia ficción. Pero déjame decirte que no es de ninguna ciencia ficción, es lo que dice la palabra de Dios y yo lo creo. Y es necesario que el ser humano esté consciente y que tú puedas saber, amigo, que tienes una alma que necesitas salvar, que tienes un nombre
que es necesario que aparezca en aquel libro de la vida, pero es necesario que tú te vengas a los pies del Señor, que tú hagas al Señor, que le pidas perdón al Señor, que tú te reconcilies con tu Creador para que puedas ser salvado en aquel día por nuestro Señor Jesucristo. Dirá usted, ajá, tengo oportunidad, he sido muy malo, tal vez puede ser que haya sido, según tu opinión, demasiado malo para que Dios te perdone. Déjame decirte que la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así tú estés en la condición que estés, te consideres muy pecador o poco pecador, igual necesitas al Señor, o en lo mucho o en lo poco, el pecado para Dios es pecado, y el pecado es muerte, es separación de Dios, sea una mentirita blanca, sea gris, sea amarilla, sea negra, sea roja. Pecado es pecado y te separa de Dios, independientemente de la clase de pecado que sea. Por eso es necesario, amigo, que vengas al Señor y que te reconcilies con el Padre. Dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere ofrecerte la vida verdadera en Él. Solamente Él puede ofrecerte la vida y solamente Él puede ofrecerte la paz que el mundo no te puede dar. El enemigo hoy día está destruyendo matrimonios, está destruyendo hogares, está destruyendo a los hijos, a los jóvenes en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Porque ese es el propósito del enemigo. Él vino a hurtar, matar y destruir, como lo acabamos de leer. Pero el Señor vino para deshacer las obras del enemigo en aquella persona que le entrega su vida a Él. Y dice un versículo que me imagino que todos han escuchado, que tal vez lo has escuchado, en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de venir al Señor acá en la tierra fue reconciliar a aquel Adán o aquellos descendientes de Adán que estaban en pecado, que habían recibido por herencia el pecado, la pecaminosidad. El Señor vino con el propósito de rescatar a aquella humanidad caída, aquella raza humana, aquella creación que había desobedecido y que había sido alejada de Él por causa del pecado. El propósito de Cristo al venir a la tierra, el dar Él su vida en rescate por muchos. El propósito fue para salvarte a ti, que me estás escuchando en esta hora, para salvarme a mí, para salvar a todos aquellos que creen en el Señor. Bendita es la misericordia del Señor. Entonces dirás tú, entonces, ¿qué debo hacer? Primeramente dice la palabra que debes confesar tus pecados al Señor. No es a ninguna persona que vas a ir de aquí este fin de semana, el domingo, a confesarte. No, al Señor. Dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que tú confieses con tu boca que Cristo es el Señor, que tú lo reconozcas a Él como tu único Dios y Salvador, porque Él es el único que dio la vida por ti, no la dio más nadie. Solamente Él dio la vida por ti, solamente Él es en quien está tu salvación. Dice que si tú confiesas, que tú lo reconoces a Él como tu Señor significa tu Dios, tu Salvador, tu todo, y crees en tu corazón que Él fue resucitado de los muertos, o sea, que crees que en verdad venció la muerte, porque así fue, serás salvo. Porque el primer requisito, amigo, para ser salvo es la fe, es creer. Para el que cree todo es posible, y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué privilegio tan hermoso tenemos, porque tenemos un Dios que es capaz de compadecerse de nosotros. Y si venimos arrepentidos, verdaderamente arrepentidos delante de Él y confesamos nuestros pecados y nuestras faltas, dice la palabra que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad.
Qué grande es el amor de Dios. Y dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son de que el Señor se casó con María Magdalena, como en algunas películas por ahí. No, sino que hijos de Dios por la fe de haber creído en Él. Pasas a ser hijo de Dios realmente. No solamente creación de Dios, porque aquellos que no han recibido, que no se han aceptado al Señor, simplemente son creaciones de Dios. Pero pasas a ser hijo de Dios cuando tú le recibes, cuando tú crees en Él, cuando tú le aceptas a Él como tu único Dios y Salvador. Entonces Él se convierte en tu abogado defensor. Él se convierte en tu Salvador. Él se convierte en tu Padre. Él se convierte en tu todo, en tu proveedor, en tu ayudador, el Señor. ¿Cómo no vas a aceptar el amor de Dios? ¿Cómo vas a darle la espalda a aquel que te está llamando? A aquel que te está diciendo, hijo, ven, yo quiero reconciliarte conmigo. Quiero darte la salvación. Quiero darte la paz que tanto has necesitado. Quiero restaurar tu hogar. Quiero que veas que yo todavía estoy vivo, que estoy vigente, que soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cómo vas a darle la espalda, amigo, a el buen mensaje del Señor? Porque el Evangelio es buenas nuevas de salvación, es buena noticia de Dios hacia el hombre, donde Él te está dando la oportunidad de que puedes ser salvado, de que puedes ser perdonado. Si vienes a Él, si te arrepientes, si crees, si le recibes como tu Dios y Salvador. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. Escucha, amigo, esta palabra. Apocalipsis 3:20 dice, dice el Señor en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando a la puerta de tu corazón en esta hora. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Cada vez que tú escuchas un mensaje, es Dios que te está llamando. Cada vez que tú escuchas una alabanza, es Dios que te está llamando. Cada vez que tú pasas y te entregan un tratado bíblico, o que pones una emisora de radio por allí y escuchas a alguien predicando, es Dios que te está llamando. No endurezcas tu corazón. Él dice que está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, amigo, si tú te atreves a abrirle la puerta al Señor, dice que Él va a entrar en tu casa. Él va a entrar en tu corazón. Él va a ser tu amigo. Él va a morar en tu hogar. Va a ser Él quien va a tomar el control de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio. Porque ahí es donde realmente Él es el Señor del hogar, de la casa. Qué bueno es el Señor. Dice el versículo con el que iniciamos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú crees a estas palabras que te he leído en esta hora, que te he comentado, que dice el Señor, y crees realmente, dice que tienes vida eterna, y el Señor te va a librar de la condenación eterna, que es la separación eterna de Dios en el infierno, después que muera, porque dice la palabra, aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y dice la palabra que allí es por los siglos de los siglos, donde se crujen los dientes, donde será terrible aquel castigo para aquel que rechace al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame comentarte que para el Señor no hay nada imposible ni difícil. Él es poderoso para transformar tu vida. Él es poderoso para librarte del vicio. Él es poderoso para transformar y cambiar el destino de tu historia. Él es poderoso para transformarte. Él dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. El Señor te quiere dar una nueva vida. Él quiere cambiarte. Él quiere transformarte. Él quiere restaurar tu hogar, tu familia, tu vida. Él quiere cambiar el destino eterno que te esperaba, porque Él quiere que estés con Él por la eternidad y no que estés allá en la condenación eterna. Bendito es el Señor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Juan 6:40, dice el Señor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo
y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si tú partes de esta tierra, va a haber un día en que vas a ser levantado del polvo de la tierra, y el Señor te va a llamar, y tú vas a ser librado en el juicio. El Señor se va a convertir en tu abogado defensor, y Él te va a librar de la condenación eterna. Ya para terminar, te digo, amigo, que es necesario que tú reflexiones en esta hora de cómo has caminado, de cómo se encuentra tu vida en cuanto a la relación con Dios. Si tú le has aceptado o si le has rechazado. A lo mejor tú ignorabas la condición humana, la condición espiritual de la raza humana. Pero en esta hora has escuchado su palabra y sabes que solamente en Cristo puedes ser perdonado, solamente en Cristo puedes ser librado del castigo eterno, y solamente Él te puede salvar. Y no hay otro, dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amigo, no es nadie, no es el psiquiatra que te va a ayudar, no es el psicólogo, es Cristo Jesús. Si tú vienes a Él, Él te va a transformar, Él te va a restaurar, Él te va a sanar, porque Él es poderoso para hacerlo. No hay nada difícil ni imposible para Dios. Y Él es tu Salvador, Él será tu Salvador, tu Padre, tu proveedor, tu ayudador en todas las cosas. Bendito es el Señor. Y también te va a ofrecer su paz, porque Él dice, la paz que yo os dejo, te dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Eso se lo dijo Él a los discípulos antes de subir nuevamente a los cielos. Porque el mundo da una paz momentánea. Si de pronto la persona considera que tiene un buen sueldo, un buen trabajo, una buena casa, puede considerar que tiene momentáneamente paz. Pero esa paz le dura hasta que le llegue algún problema. Hasta ahí le llegó la paz. Hasta ahí le llegó la tranquilidad. O sea, es algo que no se mantiene, pero la paz que da el Señor es una paz que va más allá de las circunstancias, es una paz que va más allá de los problemas, porque en medio de cualquier adversidad que pueda estar rodeándote, está el Señor de tu mano y te tiene agarradito de las manos y te tiene abrazado como la gallina cubre a los polluelos y te tiene bajo su sombra omnipotente, como dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay mucha gente que tiene la Biblia abierta en ese versículo y lo tienen amarilla la hoja y creen que están viviendo bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección de Dios, pero no viven debajo del abrigo del Altísimo. O sea, no viven según lo que Dios te dice, lo que Dios manda. No buscan a Dios, sino que quieren solamente a Dios, tenerlo como un amuleto protector nada más. Pero realmente no habitan conforme a la sombra del Omnipotente, conforme a como Él, a la cobertura que Él te quiere dar. Es importante, amigo, que tú sepas que el Señor te quiere dar la salvación y te quiere dar la paz y quiere reconciliarte con Él. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, dijo el Señor, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor no te rechaza. A lo mejor tu pareja te rechaza, tus amigos te rechazan, la sociedad tal vez te está rechazando. Pero déjame decirte que hay uno que no te rechaza. Hay uno que te está esperando con los brazos abiertos y que te dice en esta hora, yo te amo. Yo quiero transformar tu vida. Yo te recibo. Así que el Señor te tiene los brazos abiertos. Qué hermosa la misericordia de Dios. Dice en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice otro versículo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque el Señor te va a perdonar si vienes con un corazón humillado delante de sus pies, delante de su presencia. Él te va a perdonar y te va a limpiar. Dice la palabra que Él nunca más se acuerda de los pecados que antes hiciste. Porque si tú le pediste perdón al Señor de corazón, te arrepentiste, Él te hace una nueva criatura, una nueva persona. Dice, las cosas ya pasaron, todas las demás van a ser hechas nuevas en Cristo. Y hay fiesta en el cielo.
si tú te arrepientes en esta hora y vuelves al Señor. Dice en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay fiesta en los cielos cuando una persona reconoce su condición y se reconcilia con el Creador, con el Señor. En esta hora el Señor te está haciendo un llamado. Él dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor en esta hora te está llamando, te está esperando con los brazos abiertos. Es necesario que tú te pongas a cuentas con el Señor y que tú le digas, yo te voy a guiar en una oración. Pero es necesario que tú busques la privacidad de tu habitación, en tu casa, o donde te encuentres, en un baño, no sé, donde te puedas sentir en privacidad, que tú puedas hablar con Dios. Hablar con Dios, orar es hablar con Dios. No es necesario que hagas un curso de oración, no. Hablar con Dios, lo que haya en tu corazón, con sinceridad, con espontaneidad, tú se lo converses al Señor. Que tú te puedas arrepentir delante de su presencia, porque Él conoce tus pensamientos, conoce la intención del corazón. Para Él no hay secreto, pero Él quiere que tú le confieses que eres un pecador, que tú le pidas perdón, que tú le aceptes, que le invites a que Él sea el único Dios y Señor de tu vida, que Él tome control de tu vida y de tu familia. Como te decía Él, estoy a la puerta, estoy llamando. Si alguno me abre, yo voy a entrar y voy realmente a vivir en tu corazón. Es lo que el Señor quiere, vivir en tu corazón y que tú seas reconciliado con Él y no seas solamente creación, sino que seas un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, serás heredero de las bendiciones que Dios tiene y principalmente de la vida eterna. Y cuando un día te toque estar de pie delante del Señor, tu nombre aparezca en el libro de la vida y seas recibido por el Señor. Hay un versículo que dice, y el Señor dirá, venid benditos de mi Padre, para que disfrutéis de las cosas que tenemos reservados para los que nos aman, para el que ama al Señor. Así que dice la palabra que son cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, cosas sublimes que no te imaginas, que el Señor, hermosas que te tiene reservado para ti si te arrepientes, si te vuelves al Señor. Son cosas maravillosas. Y si tú has creído esta palabra, y si tú has creído en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración. O la puedas hacer en tu casa, pero algo más o menos así. Padre Santo de gloria, Señor. Gracias, Señor, te doy por haber escuchado tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este momento, porque he podido escuchar tu palabra, el privilegio de haber escuchado lo que dice tu palabra, Señor. Me arrepiento de mis pecados, reconozco, veo que soy pecador, que soy culpable por el hecho de que he pecado. Y el pecado me ha separado de ti, Señor. Te pido que me perdones, me limpies de todos los pecados que he cometido, de tantas mentiras, tanta maldad que ha habido. Que me limpies, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Me hagas una persona limpia delante de tus ojos espiritualmente, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y nunca de allí se ha borrado. Señor, yo te reconozco como mi único Dios, Señor y Salvador. Eres el único Dios y Salvador de mi vida, el único que quiero en mi corazón, Señor. Entra en mi corazón, entra en mi casa, entra en mi hogar, Señor, entra en mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura, una nueva persona en ti, Señor. Sé mi Dios y mi Salvador. Yo te recibo en esta hora, Jesús. Te recibo, Señor, tu sacrificio en la cruz que hiciste por mí. Yo lo acepto, lo recibo, Señor. Recibo tu salvación, recibo tu perdón, Señor. Enséñame a ser tu hijo o tu hija. Enséñame a caminar conforme a tu palabra, Señor. Guíame, Señor, en estos días, en este tiempo, todo el tiempo que me deje en esta tierra, que sea sirviéndote, que sea obedeciéndote, Señor. Ilumíname y líbrame de todo mal, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, reconcíliame contigo, Señor. Quiero estar reconciliado contigo porque quiero, Señor, pasar mi eternidad junto contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, déjame decirte que la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Yo te invito a que además tú busques una Biblia para que allí tú vayas conociendo más al Señor, a manera de que tú más leas del Señor, de que tú lo conozcas más a través de su palabra. Vas a enamorarte más del Señor, vas a conocerlo más. Él dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor. Así que a través de su palabra es que lo vas a conocer más, vas a saber cuáles son los pensamientos de Él para tu vida, vas a saber qué es lo que Él quiere de ti, qué es lo que Él tiene para ti, y ahí vas a conocerle más en todo ámbito al Señor. Así que te invito a que compres una Biblia, la puedas descargar en tu teléfono, puedas estar escuchando su palabra, porque esa palabra te va a fortalecer, esa palabra te va a dar la fuerza al Señor a través de su palabra para toda situación, para todo tiempo, y que tú puedas buscar dónde congregarte para escuchar de su palabra y para crecer aún más en el conocimiento como hijo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y son mis deseos para ti que el Señor te bendiga y que esta palabra haya podido tocar tu corazón y que pueda marcar un antes y un después en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.